Entonces, pero hoy se suscribe a la época que él conoce, lo que estudia, que es la época del romanticismo, que es de lo que vamos a hablar, para preparar luego el concierto de Mendelssohn y la muerte de la doncella. En cualquier caso, algo sabéis del romanticismo, algo sabéis ya, los del año pasado, porque se hizo una introducción, pero bueno, no tiene nada que ver el año pasado con este, y no mucho más, deciros que espero que sea suficiente como para luego disfrutar muchísimo del concierto que vamos a ver. Bueno, gracias, Elena, y buenas tardes a todos. Y, bueno, yo no hace falta que diga, y se lo diga a Elena otra vez, porque estoy muy satisfecho de estar otra vez en Cádiz y de estar, además, con esta ocasión tan especial como es celebrar el aniversario de la Constitución de 1812. Yo casi diría, no solo de celebrar la Constitución, sino sobre todo que me alegro de poder celebrar que la celebramos, porque no es un juego de palabras. Ha habido épocas en la historia en las cuales la Constitución de 1812 no se celebraba, estaba prohibido acordarse de ella, y puede que haya épocas en las cuales lo que significa la Constitución de 1812, pues vaya a convertirse en algo secundario. Quiero decir que no estoy prohibido celebrarla, pero que todo lo que hacíamos con esa Constitución, y que también de un modo u otro nos saldrá hoy, la idea de la libertad individual, de la democracia, del desarrollo, del derecho de todos los seres humanos individualmente a desarrollar su vida plenamente, no vaya a estar prohibido, pero sí pueda convertirse en algo secundario, ¿no? Tal y como van los tiempos, a veces uno se lo teme, esperemos que no, y si se convierte en secundario no se va a celebrar la Constitución, no se considera ni siquiera necesario celebrarla. Así que también digo que celebro que podamos celebrarla. Y bueno, en mi caso, Elena me ha invitado a participar en esta celebración hablando del romanticismo en la relación de esto que llamamos en un ciclo de cambio de tiempos, el paso del clasicismo al romanticismo. Y yo lo que voy a intentar transmitiros es un poco qué es lo que pasa en ese cambio de tiempos de aquel momento, finales del siglo XVIII y sobre todo comienzos del siglo XIX, lo que es realmente el comienzo de la edad contemporánea, que es un momento en el que tienen lugar una serie de transformaciones de todo tipo, ¿no? Transformaciones culturales fundamentales, transformaciones sociales, que no vamos a hablar, pero en las que hay que tener siempre presentes, transformaciones de pensamiento y, sobre todo, que es lo que nos interesa en un seminario que tiene la música como mundo de referencia, transformaciones en la sensibilidad de la gente, de las personas. Yo lo que voy a intentar explicaros es cuáles son esas transformaciones en la nueva sensibilidad que aparece entonces, sobre todo en donde probablemente aparecieron de un modo más explícito y se tematizaron más, que es en Centro Europa y algo en Inglaterra, menos en Francia, y a su modo también en España, pero mientras que en España estaba la convulsión política sobre todo, y no es que no hubiera romanticismo en absoluto, pero la clase de elementos que constituyen la nueva sensibilidad contemporánea que tenemos todos todavía hoy, luego quizá durante la clase pues podemos discutir, ¿no?, en qué medida los tenemos o ya no. Esa clase de elementos aparecen en un mundo cultural muy concreto, que es el de, bueno, yo me referiré sobre todo al mundo centroeuropeo, alemán, en una época muy concreta que diré ahora, y con sus expresiones musicales, que además son importantísimas en toda la historia de la música. Así pues, bueno, en torno a 1812 mi idea es transmitiros este cambio de sensibilidad y de concepción del mundo y de la vida que tiene lugar, yo diría que entre 1790 y 1830 o 40. Hay que especificar esto porque el romanticismo, cuando se dice romanticismo, se puede estar hablando de una época que llega hasta
no se sabe cuándo, porque no se sabe quién es el último romántico. Era Wagner, era Bruckner, era Strauss, siempre habla alguien en Hollywood todavía que es el último romántico, y en cierto modo lo es, y nos acordaremos de él varias veces hoy cuando salgan diversos elementos. El romanticismo en muchos sentidos es sinónimo de mundo moderno, de mundo contemporáneo. No hemos dejado de ser románticos, lo cual para algunos es una desgracia, sobre todo para los ilustrados más del 18, para otros es lo que somos, es donde somos auténticos. Yo creo que no voy a poder evitar transmitiros que me encuentro un poco ambiguo con el romanticismo, ¿no? Me reconozco como muy romántico, como seguramente muchos de vosotros, en muchas fibras mías, pero también es verdad que el romanticismo contiene los excesos y las ridiculeces del mundo contemporáneo, ¿no? Y creo que algo de eso pues, nos aparecerá siempre. Entonces, bueno, puede que sea algo patológico, pero el romanticismo como nombre casi coincide con todo el mundo moderno. Como digo, hasta finales del siglo XIX o hasta la mitad del siglo XX, quizás hasta hoy, y en principio, aunque enseguida lo corregiré un poquito, pero desde 1790, desde 1789, desde la Revolución Francesa, desde el paso del antiguo al nuevo régimen, justamente desde que ocurren todas esas transformaciones políticas que tienen su expresión en España con la Constitución de 1812. De modo que, como digo, temporalmente nos vamos a limitar a estos 40, 50 años. No vamos a extendernos tampoco en música a compositores que, por otro lado, pueden ser ejemplos muy ilustres de romanticismo. Estoy pensando en Brahms o en Bruckner o en otros que vinieran después. Pero queremos ver qué es lo que pasa justamente en este tiempo, en torno a 1812. Y lo que pasa en principio es que se pasa del antiguo régimen al nuevo régimen, y eso en términos culturales amplios se llama el paso del clasicismo o de la Ilustración. No son estrictamente sinónimos, pero en términos temporales casi sí, de la Ilustración al romanticismo. Además, existe, bueno, pues es un tópico, y como todos los tópicos tiene algo de cierto, el tópico bastante extendido de que Ilustración y romanticismo son dos movimientos claramente contrarios, que los románticos se rebelan contra los ilustrados y que unos y otros se caracterizan por lo que veis aquí, ¿no? Los ilustrados se dejan llevar por la razón, se les acusa de fríos desde el romanticismo, están obsesionados por tenerlo todo muy sistematizado, muy racionalizado, siempre quieren tener un sistema para las cosas, tienen una visión matemática del mundo, le dan la primacía a la ciencia y a la técnica y creen en un progreso que es un progreso movido desde el mundo occidental, desde Europa, y que coincide con imponer al resto del mundo la forma racional europea de ver las cosas. Mientras que los románticos pues, se les asocia con la pasión, con el sentimiento, con el corazón, con el exceso, la desmesura, con la poesía, con la revolución. Los románticos son revolucionarios, pero luego a la larga, aunque no entraremos en esto, casi todos los grandes románticos se convierten en los reaccionarios, en conservadores, ¿no? Con el individualismo y más que con el progreso, pues con la nostalgia, ¿no? Con el recuerdo, el anhelo de un pasado perdido o de algún tipo de origen. Bueno, esta es la contraposición tópica, que incluso en términos estéticos se lo representa pues, las pelucas de los ilustrados, como estas figuras que tenemos allí, ¿no? Y del otro lado, pues los románticos que casi van siempre descamisados, ¿no? Y en este cambio de modo de vestir y de modo de llevar el pelo van expresadas muchísimas cosas. Los ilustrados pues, son estrictos a la hora de hacer jardines, como los franceses, a la hora de ponerse una peluca, en el vestido, en el miriñaque que llevaban las mujeres, en el exceso de maquillaje, en tenerlo todo muy reglado, muy regimentado. Una diferencia muy clarísima entre el mundo público y el mundo privado. El mundo privado no se ve, es oculto, pero en público salen siempre con un montón de maquillaje, con lunares pintados expresamente, salen como al teatro, ¿no? Y con la peluca y con todo muy, muy regimentado. Mientras que
los románticos son los espontáneos, en principio, ¿no? Bueno, digo que este es el tópico, que tiene bastante de verdad, pero enseguida vamos a corregirlo un poquito, aunque solo sea para que esté claro que lo que llamamos romanticismo no es algo que empieza de golpe, ¿no? Incluso, ya por poner figuras musicales, uno diría el paso de la Ilustración al romanticismo está en el paso, pues, de Haydn, estéticamente, quiero decir, en el aspecto personal, ¿no? Con todo tan arreglado, esa mirada tan seria. En esta foto menos, en otros retratos se parece una sonrisa más agradable, ¿no? del buen hombre que parece que era, con su peluca postiza y con los rizos de la peluca. Y al otro lado pues está Beethoven con esa mirada así tan profunda, tan fuerte, aquí con melena, en otro caso casi desmelenado, y aquí por lo menos lleva un pañuelo como corbata. En otras ocasiones los románticos aparecen pues, casi a pecho descubierto, ¿no? Pero aunque solo sea porque, bueno, Haydn todos le tenemos simpatía, no asociaríamos a Haydn directamente con frialdad, racionalidad, falta de espontaneidad, con esto que decíamos que era la Ilustración, sino que, bueno, en Haydn aparecen ya más cosas, ¿no? De hecho, algún crítico que mencionaremos luego, pues viene a decir que Haydn ya estaba entre los románticos, o era de los primeros románticos. Lo cierto, en todo caso, es que habría que, bueno, aquí me he adelantado, que matizar en el sentido de que hay un paso de la Ilustración al romanticismo, un paso que en cierto modo tiene que ver con que la Ilustración entra en crisis. Es una crisis que tiene que ver con la Revolución Francesa, con una duda respecto a lo que puede dar de sí la razón en el siglo XVIII, y una duda que expresó muy elocuentemente Goya en este grabado que seguramente todos conocéis: el sueño de la razón produce monstruos, ¿no? Justamente Goya, que está en pleno comienzo del romanticismo, que viene del siglo XVIII, expresa aquí esa sensación que se tiene justo después de la Revolución Francesa, de que el sueño de la razón, el sueño del siglo XVIII, además con el doble sentido que tiene la palabra sueño en castellano, produce monstruos. El doble sentido porque, por un lado, si la razón se duerme, se queda dormida, aparecen los monstruos, aparecen las barbaridades que llevamos todos dentro. O también porque los sueños, las ensoñaciones de la razón, aquello que la razón pretende alcanzar, las expectativas que se ha puesto, que se ponía en el siglo XVIII, al final acaban produciendo lo que la razón no quería producir. Por ejemplo, cortar cabezas a lo loco en la Revolución Francesa. Bueno, esto es para ejemplificar que el romanticismo sí que sale, más que como reacción a la Ilustración, como expresión de los límites de la propia Ilustración o de la propia razón. No es que el romanticismo sea un monstruo, aunque el romanticismo va a tener, como veremos enseguida, una percepción particular para lo monstruoso, incluso una especie de gusto macabro por lo monstruoso, pero que sí de los monstruos de la razón sale el romanticismo. Decía en todo caso, y pensando en el bueno de Haydn, que el siglo XVIII y la Ilustración no es tan monolítico. De hecho, los teóricos ahora más bien tienden a ver varias fases en el desarrollo del siglo XVIII, de manera que toda la primera mitad del XVIII y la segunda del XVII, que más o menos coincide con la época, si queréis, de Luis XIV, cuando las melenas eran realmente largas, y cuando Versalles, sí que se podría llamar eso el neoclasicismo, pero que a partir de 1740, todavía dentro del ambiente ilustrado y en pleno optimismo de la razón y de la técnica y de la matemática, sí que es verdad que aparece sobre todo en la clase media europea, en esa clase media o la burguesía ascendente, pero no falta en la nobleza, y en las clases bajas, pues como nunca se sabe realmente lo que había, no se estudia como lo otro, pues no podemos saber. Pero sí que es muy predominante una especie de sentimentalismo, vamos a llamarlo así, ¿no? Que explicaría, por ejemplo, para los que sepan un poco de historia del pensamiento, pues que alguien como Rousseau, que siempre es el anti-ilustrado y el racionalista, pues era un bestseller en el siglo XVIII. Cualquier cosa que Rousseau, que también era músico, cualquier cosa que Rousseau escribiese apelando al sentimiento, apelando a la espontaneidad, apelando a todo eso que no era la razón, enseguida lo compraban en masa. Es decir, que había una especie de mentalidad sentimental, si queréis, muy extendida en el siglo XVIII.
Una mentalidad sentimental que en música se podría ejemplificar muy bien, y no quería dejar de ponerlo, aunque no es romántico todavía, pero para ir entrando en un prerromántico, se ejemplificaría muy bien en el hijo de Bach. El hijo de Bach, por ejemplo, podía escribir o componer algo así.
dicho, el hijo de Bach es Carl Philipp Emanuel Bach. Sabéis que tuvo bastantes. Este es el Bach de Hamburgo, que además es el que fue más famoso en su época. Y en parte por eso, porque este tipo de música realmente tenía éxito en aquel momento, se escuchaba mucho y se asociaba con lo que en el mundo alemán se llamaba, con esa palabra tan larga que ves ahí, la Empfindsamkeit, la sensibilidad, quizá habría que decir sentimentalismo, a veces un poco de sensiblería, pero es un modo de sentir la vida y las cosas que era muy común en la clase media alemana y a su modo también en la inglesa, ¿no? Aquí los alemanes eran muy anglófilos en cierto modo. Y bueno, que tenía que ver probablemente con algo que hemos conservado hasta hoy, que identificamos con la vida moderna, y que seguramente donde mejor se expresaba es en una novela, una novelita que a lo mejor algunos habéis leído, y que también fue el gran bestseller de la época, fue un exitazo. Y es esta novela de Goethe, que veis el título abajo, Las cuitas o las penas del joven Werther. Werther es el joven sensiblero, sentimental, que se dedica a la pintura, a estudiar griego, a andar por el campo, que le gustan los niños y que se enamora perdidamente de Carlota. Carlota, por supuesto, toca el clave, como veis ahí en la primera imagen. No se puede imaginar nada más que Carlota estuviera tocando una sonata de Manuel Bach. Se enamora perdidamente y, como sabéis después, pues la cosa con bastante mala fortuna, de modo que el pobre Werther acaba suicidándose. Sobre eso enseguida, ¿no? Pero ahora quiero fijarme en la sonata, en la Empfindsamkeit, en esta sensibilidad o sentimentalismo, e incluso si queréis en el cuadro, sobre todo en el primero, ¿no? El primero el momento feliz de Werther, y estamos aquí en 1776, es la época de la novela. Se dice además que Goethe la escribió sobre la marcha. Goethe era jovencísimo entonces, ¿no? Tenía 23 años, creo, 24, y se dice que la escribió para evitarse pegarse el tiro él, ¿no? Después de haber pasado por una historia parecida. Pero tenemos el típico joven alemán, culto, muy sensiblero, pegado a un amor imposible, que se convierte en el argumento de su vida, y además dos elementos muy importantes en la novela son los niños y la naturaleza, ¿no? Los niños, Werther siempre tiene el cariño de los niños, de los hermanos de Carlota, le quiere mucho, él quiere mucho a ellos. Es esta la época en la que aparece la infancia realmente. Antes los niños eran como adultos en pequeñitos, se les vestía igual, hacían lo mismo. Es a partir de esta Empfindsamkeit cuando en Europa pues empieza a haber cuentos para niños, juguetes para niños, trajes para niños. Aparece la infancia y aparece además la noción de familia nuclear, padre, madre, hijos, que tenemos todavía hoy, ¿no? Que en el mejor de los casos además viven en el campo, en un chalet con perro, ¿no? Esta cosa así tan inglesa que luego hemos copiado todos, ¿no? Que casi es el ideal de vida de todos los contemporáneos. Bueno, pues eso es lo que expresa Werther de un modo imposible, en un amor que no se puede realizar, y siempre, como digo, con este sentimentalismo que no es romántico todavía, pero sí que es prerromántico ya, ¿no? Enseguida, como veis por la segunda imagen, pues Werther tiene que sufrir que Carlota no le quiere, y como sabéis también por el final acaba con el suicidio, ¿no? El suicidio de Werther, que casi corresponde ya a lo que hacia finales del siglo XVIII se llama en la cultura alemana el Sturm und Drang, o la tormenta y empuje, un movimiento sobre todo literario, menos musical, aunque ya empieza a coincidir con Haydn y con Mozart, de remarcar mucho más el exceso, el sentimiento, la pasión, todo eso que en los ilustrados estaba todavía muy comedido, ¿no? Y probablemente Werther es aquí el pistoletazo de salida, ¿no? Werther es un sensiblero, pero es además alguien que no puede sobrellevar sus sentimientos y acaba convirtiéndonos en el motivo de su muerte. Además, una muerte muy escenificada, muy teatral, muy narcisista, lo que era Werther realmente. Así pues, en efecto, el siglo XVIII, la Ilustración,
tiene bastante de sentimiento y tiene bastante de lo que luego los románticos recogen. Pero lo que sí que es verdad es que a partir de, digamos, 1790 tiene lugar una auténtica transformación. No sé si un terremoto cultural, desde luego sí que un terremoto político fundamental, que es la Revolución Francesa y las guerras napoleónicas, ¿no? En menos de 20 años, entre 1790 y 1805-1806, todo el mundo antiguo político desaparece completamente. El imperio romano germánico, que era casi el centro de la estructura política occidental, desaparece, y un don nadie como era Napoleón lo pone todo patas arriba y se convierte además en emperador, ¿no? Aparecen naciones nuevas, otras se destruyen, ¿no? Y además justo es el momento de 1812. Eso coincide más o menos en unos países más que en otros, sobre todo en el país más tranquilo, donde las cosas son menos convulsas, como es Inglaterra, pero coincide con el capitalismo y la revolución industrial. Coincide, hay que mencionarlo y además nos tendrá que salir luego, con un cambio fundamental en la filosofía y el pensamiento europeo, que corresponde a Kant, la aparición del pensamiento crítico de Kant. Y dentro de lo estrictamente cultural, pero ya muy cerca enseguida de la música, como veremos, pues coincide con lo que se ha llamado el primer romanticismo alemán. Una serie de escritores y filósofos, y de toda la lista que veis ahí solamente un músico, y no músico sobre todo, que sobre todo en el entorno de la ciudad de Jena, pues inician lo que ellos llaman el movimiento romántico. Son estos los hermanos Schlegel, el filósofo Schelling, Novalis, Ludwig Tieck, además el traductor del Quijote al alemán. Todos estos además eran lectores de España en general, no solo del Quijote. A los románticos les gustaba con razón lo español. Tieck el Quijote, los Schlegel, Friedrich traducían a Calderón, que es al que leían realmente muy despacio. Dorotea, Carolina. Además, lo que tenían es que en Jena hay una ciudad que era muy de provincias y muy atrasada. Todos esos escritores y poetas y pensadores pues llevaban una vida que en términos de hoy casi diríamos como de comuna, ¿no? Es así, pues viviendo juntos. Además los Schlegel y los Schelling pues se quitaban a las mujeres, luego se recasaban, en fin, era una cosa bastante escandalosa para la época. Y transformando realmente el modo de concebir la cultura, el pensamiento y la literatura, de una manera que iremos desbrozando ahora, ¿no? Y en cierto modo, aunque no vamos a hablar de ellos, pero sí me gustaría que os quedase que son ellos los que ponen en marcha, en el papel, esta nueva sensibilidad romántica, que es la que quiero presentaros hoy. Quizá de todos ellos el que más nos interesa es el que en Jena pintó menos, pero luego, a partir sobre todo de que Napoleón cayó y de la restauración en Alemania, un poco paralela a la española, el que tuvo más éxito. Y es el último de ellos, E.T.A. Ernesto Teodoro Augusto Hoffmann, que en principio es este de aquí, en un autorretrato. Seguramente si alguien lo conoce, sobre todo como escritor, porque Hoffmann es el autor de unos cuentos fantásticos, unos típicos cuentos del romanticismo, ¿no? Con mucha magia, mucho de esto, algo inquietante y siniestro, con mucho encanto siempre. Por lo menos sí que conoceréis la historia de Cascanueces y el rey de los ratones, lo que fue el ballet de Tchaikovsky, es originalmente un cuento de Hoffmann. Y Hoffmann era también músico. Y aunque solo sé porque era también músico, y porque no es una música que se suele escuchar, sí me gustaría poneros por un momento algo de música de Hoffmann, para que veáis cómo sonaba y quizá para que entendáis, yo por lo menos creo que entenderlo, que en fin, la música está bien, pero como escritor era mejor, ¿no? Y por eso lo leemos como escritor. Pero bueno, su música sonaba así. Este es el scherzo de un trío.
Bueno, ¿es más romántico o más clásico? ¿Está más cerca de Haydn o de Schubert y Beethoven? ¿Eh? Parece que sí, ¿no? Yo tengo ahí la sensación. Sí. En todo caso, Hofmann, siendo por lo menos aquí y en otras piezas, yo creo que más cerca de lo clásico que de lo romántico, es en gran medida un ideólogo del romanticismo y sobre todo del romanticismo musical. Y va a ser uno de los protagonistas de nuestra clase de hoy, sobre todo en cuanto a textos. Hofmann además era digo, músico, escritor, pintor, y todo esto lo era de modo, digamos, aficionado, ¿no? Porque sobre todo era un burócrata, creo que trabajaba en tribunales, era un juez, ¿no? En el Estado prusiano, que era un Estado que tenía un sistema de funcionarios bastante eficaz y bastante bien formado y bien pagado, pues Hofmann trabajaba en él, trabajó antes de que llegara Napoleón, se quedó en paro cuando Napoleón, por eso se sumó a las guerras contra Napoleón, y después pues siguió, tuvo siempre un buen puesto, primero en Leipzig, creo, y luego en Berlín, los últimos años de su vida. Y en sus ratos libres se dedicaba a la música, a componer y a escribir. Y a la altura de 1813 escribió un texto haciendo una especie de apología de Beethoven. El texto en realidad lo puso no en su nombre, sino luego veremos más, publicó un conjunto de cuentos llamados Chreisleriana, porque se supone que son los escritos de un tal Johannes Kreisler, que es un maestro de capilla, un músico típico romántico de la época. Bueno, y Johannes Kreisler habría escrito, y así lo publica Hofmann, este ensayito de 1813 sobre la música instrumental de Beethoven. Y ya veis que es del año 13, es decir, justo en la época en donde estamos nosotros, y Beethoven ya se le aprecia, aunque le quedan todavía 14 años para morirse, ¿no? Y quedan casi todas las grandes obras de Beethoven por venir. Y me gustaría que miramos despacio este texto porque en él aparecen muchísimos de los elementos que luego vamos a ir discutiendo como ejemplares del romanticismo y que seguramente uno diría no son exactamente los que aparecían en su música, pero yo creo que sí en sus cuentos. Si no lee los cuentos de Hofmann, bastante de esto aparece. Dice pues Hofmann: cuando hablamos de música como un arte autónomo e independiente, y este va a ser uno de los temas en los que entraremos luego, la música se hace autónoma como arte en este momento, gracias en el romanticismo, hablamos de música instrumental. Y Kreisler va a insistir, Hofmann va a insistir en la música instrumental respecto a la música meramente vocal anterior, ¿no? Ella, la música, es la más romántica de todas las artes. Casi podría decirse que solo ella es puramente romántica, pues de lo único que trata es de lo infinito. La asociación pues de lo romántico con lo infinito. La música le abre al hombre un reino desconocido, un mundo que no tiene nada en común con el mundo de los sentidos externos que le rodea y en el que deja atrás todos los sentimientos determinados para entregarse a un anhelo inefable. Fijaos despacio en el texto, porque por lo menos hay dos cosas. Primero, la lista de cosas que son propias de lo romántico, lo infinito, el reino de lo desconocido, un mundo distinto de los sentidos externos y un anhelo inefable, ¿no? O sea, lo inefable, lo infinito, el anhelo, lo desconocido, eso es lo que les interesa a los románticos. Y por otro lado, ya Hofmann deja caer aquí algo que a él le tenía que preocupar como alguien que tenía esta doble vida de funcionario y de artista, que era ya un problema para los románticos en Jena y que seguramente se ha mantenido hasta hoy, ¿no? Que es la relación entre el arte y la vida, ¿no? La vida, que es la vida cotidiana, la vida del trabajo, la vida de todos los días, y luego el arte como un mundo diferente, donde además estaría la verdad o estaría nuestra verdadera individualidad, ¿no? Y ya Hofmann da a entender que en una vida que no es la del mundo de los sentidos externos, en otro mundo distinto, que donde no están los sentimientos determinados, sino donde está lo indeterminado, ahí es a donde apunta realmente la música.
Y el hecho es que si algo está expresando aquí Hoffmann es el cambio de lugar de la música dentro de la cultura que tiene lugar justamente en estos años. Entre 1800 y 1830 la música pasa a ocupar un lugar absolutamente central. Un lugar central primero socialmente. Desde el punto de vista social, pues es ahora, y esto no ha terminado hasta hoy, ¿no? Esto se mantiene, es cuando se empiezan a construir salas de concierto y teatros de óperas ex profeso para representaciones. Antes del siglo XVIII, del XIX, pues la música se interpretaba en palacios o en iglesias. Lo que no había es que se construyese un auditorio expresamente para eso, ¿no? Como se hace ahora, a veces con demasiado dinero y a veces con más interés por otra cosa que por la música. Pero a partir de ahora la música obtiene un lugar propio, que es el auditorio o el teatro de la ópera, donde se hace solo música o se hace solamente ópera. Y ese lugar además se convierte en una especie de templo de la cultura, ¿no? Lo que empieza aquí también a partir del romanticismo y ocupa todo el siglo XIX y gran parte del XX es lo que los alemanes con cierta ironía llamaban la religión de la cultura, o la cultura se convierte en religión, ¿no? En cierto modo, todos los que nos dedicamos a la cultura o le damos esta devoción, y supongo que gran parte de vosotros pues también, si no estaríais aquí, pues tenemos que reconocer que hay algo un poco religioso en todo esto, ¿no? Visto con cierta malicia, es la secularización del mundo moderno, la desaparición de la religión cristiana como guía y como elemento estructurador de la vida social y de la vida espiritual, pues provoca su sustitución justamente por el arte, por la cultura, ¿no? Y uno pues va a los museos y va a los conciertos como se iba antes a las catedrales o a misa, ¿no? Entonces, se va los domingos y tiene ciertos ritos. Hay algo de eso siempre, ¿no? Entonces hay una especie de devoción casi religiosa en nuestra entrega a la cultura, en el valor infinito que tienen los objetos materiales de arte. Todo esto es pura religión. Y aquí la música, como veremos enseguida con la idea de la escucha, pues adquiere un lugar muy preeminente, ¿no? Porque la escucha musical tiene algo de devoción religiosa, incluso en la forma de comportarse. Socialmente también, porque la música se asocia a la formación cultural, a la cultura. Por supuesto que más en Alemania que en Inglaterra, o desde luego que en España, pero de alguna manera no se puede ser culto sin tener un conocimiento muy estrecho de música, y sobre eso iremos enseguida. Y además no se puede ser un buen ciudadano si además no se tiene cierta cultura, ¿no? La cultura burguesa, que es la alta cultura, la que nace en este momento, pero es lo que hay que tener para ser un ciudadano decente, y además eso tiene siempre a la música en su centro. Y además es el momento en que aparece una estricta tripartición, si queréis, entre, por un lado, el compositor, que es el productor de música, y que veremos luego que se asocia con el genio, ¿no? El que produce algo que nadie ha producido antes, que no tiene por qué coincidir con el intérprete. Muchos de los compositores que salen en el romanticismo y que nos saldrán hoy son, por supuesto, grandes intérpretes, como lo era Schubert, como lo era Beethoven, como lo era, por supuesto, Liszt o Schumann. Pero en principio, a partir de ahora, no. En principio, a partir de ahora se considera que hay un compositor, que es el que escribe, y un intérprete, que es el que reproduce lo que el compositor ha escrito. Y además, este es un cambio muy importante en esta época. El intérprete pierde toda la libertad, ¿no? Esta es la época de la libertad individual, pero el intérprete se convierte en un mero intermediario. Hasta el barroco parece que los intérpretes pues, tenían que aportar bastante de su propia cosecha. De hecho, la partitura no especificaba mucho y ellos mismos podían cambiar sobre la marcha, o hacer pequeñas improvisaciones, o hacer adornos, o lo que fuera. Ahora se espera del intérprete que toque estrictamente lo que está escrito y no ninguna otra cosa, ¿no? Lo cual para algunos críticos también tiene que ver con este cambio social e industrial, ¿no? El intérprete se convierte en una especie de obrero que tiene que hacer su trabajo, pero dejarle la creación propiamente al genio compositor. Y en tercer lugar, pues el consumidor o el oyente, ¿no? Que es el que va a disfrutar de la música, en general solamente a disfrutar y a recibirla. Un par de palabras sobre la idea de formación cultural y sobre, por lo menos en quien la propuso, que era este dramaturgo y filósofo prerromántico, no es romántico todavía, que es Schiller, porque aunque él no es romántico, sí que plantea algo con lo que los románticos van a jugar luego continuamente.
Y Schiller plantea justamente la idea de que el hombre en el Estado moderno, en un Estado que fuera realmente libre, compuesto por ciudadanos libres, el Estado idealmente debería producir la Constitución de 1812, es un hombre educado estéticamente, con una sensibilidad estética especial. Es un Estado compuesto de lo que Schiller llamaba almas bellas, y un alma bella es la armonía de sensibilidad y razón, que son las dos cosas que desde Kant habían permanecido separadas, ¿no? La razón, por un lado, me permite calcular, pero también me dice estrictamente qué es lo que hay que hacer, cuál es el deber moral, mientras que la sensibilidad pues, son los sentidos, los sentimientos, lo más cercano al mundo, algo que le va a importar mucho a los románticos, que en el siglo XVIII empezaba a estar separado, y por eso el sueño de la razón producía monstruos, y Schiller piensa que eso se puede y se debe volver a juntar. Que si se hace eso se conseguirá la verdadera libertad política, que es la obra de arte más perfecta, pero que eso solo se consigue si se superan lo que él llamaba los excesos de la Revolución Francesa, el cortar cabezas, por la vía de una terapia estética. Una terapia estética que implica pues, aprender el juego, el arte como juego, tener una cierta sensibilidad para la belleza, reivindicar la libertad frente a la utilidad y, en todo caso, poner al arte y con él pues, la religión, como decía antes, de la cultura, como vía de educación del ciudadano en un estado verdaderamente libre. Bueno, pues en lo que se refiere a la música, y ya digo que la música en este momento se está convirtiendo en el arte más importante de todos, justamente al contrario de lo que era hasta el siglo XVIII, Hofmann o su Kapellmeister Johann Kreisler escribía así, en otro ensayo justo, lo publica en el mismo libro que el que hemos visto antes sobre la música instrumental de Beethoven. Dice Kreisler, no se puede negar que en los últimos tiempos, gracias al cielo, bueno, la gracia es que esto tiene bastante más ironía que Schiller, ¿no? Lo de Schiller iba en serio, ahora me parece que no vais a dejar de percibir aquí un tono irónico y ambiguo, ¿no? Pero no deja de decirlo también. No se puede negar que en los últimos tiempos, gracias al cielo, se extiende cada vez más el gusto por la música. Y ahora forma parte de la buena educación que los niños aprendan música y que en cada casa se tenga en algo, haya un piano o al menos una guitarra. Porque, continúa Hofmann, el fin del arte no es otro que proporcionarle a las personas un entretenimiento agradable y distraerle de los asuntos más serios en los que se gana su pan y su honra, haciéndolo de tal manera que luego puedan volver con redoblada atención y esfuerzo al fin propiamente dicho de su existencia, que es ser una eficiente ruedecilla en la maquinaria del Estado. Bueno, si queréis cambiar el Estado por el sistema económico, porque ya el Estado cada vez pinta menos, pero vuelve a ser lo mismo, ¿no? Y si se me permite seguir con la metáfora, dejarse aspar y trocear en ella. Aquí sí que aparece ya muy explícitamente la separación entre arte y vida, eso que no estaba en Schiller, ¿no? La idea de Schiller era que la cosa se podía integrar, ¿no? Que el ciudadano llevaba el arte a la vida y llevaba la vida en el arte. Aquí ya, y esta es la ironía, está marcada la separación entre la vida más o menos servil que llevamos en el trabajo, en la política, incluso en las relaciones sociales, y el arte, ¿no? El arte como un mundo aparte que tiene algo de consuelo, de escapatoria, o aquí dice de entretenimiento, ¿no? Donde se recogen energías. Y continúa Hofmann, ningún arte sirve también para esto como la música. ¿Y por qué? Y luego resumo el argumento que él hace. Pues porque cuando lee uno está obligado a pensar en lo que lee, lo cual va contra el fin de la distracción, ¿no? No deja de tener cierta gracia. Si uno quiere distraerse cuando lee, la lectura le obliga a pensar, a concentrar. Si no es novela, peor, ¿no? Si encima es un libro serio o de ensayo. Cuando uno mira un cuadro, pues el cuadro dura mientras lo miras. Cuando tardas en adivinar, una vez que sabes ya lo que representa, por lo menos salvo que uno tenga una formación muy buena en historia del arte y en estética, va a los museos, este es el profeta Isaías, delante, vale, vas al siguiente, ¿no? Ve de qué va el cuadro. O sea que tampoco dura mucho. Y en la música, una composición dentro de la medida, que hace seguir una melodía agradable a otra, sin dar saltos ni perderse locamente en contrapuntos,
produce un estímulo maravillosamente cómodo, con el que uno se pone por encima de todo pensamiento, o mejor, no le viene a las mientes ningún pensamiento serio, sino varios y ligeros, agradables, de los que uno ni siquiera se sabe lo que contienen y lo que los hace alternarse de modo tan divertido. Bueno, esta es la ironía, ¿no? La música es lo que mejor sirve para el entretenimiento, justamente porque escuchando música uno, aquí dice Kreisler, aquí se ve Kreisler es el músico, un poco borrachín además en el libro de Hoffman, precisamente porque está entregado al arte, ya está opuesto a esta burguesía un poco más mojigata y filistea, ¿no? Entonces por eso lo plantea de ese modo, ¿no? Los que van a escuchar música solamente me relajo escuchando música porque me dejo llevar, esta cosa que decimos todos hoy también, ¿no? Me dejo llevar por los pensamientos, me relaja y por eso está la música. Por supuesto que un músico de verdad no aceptaría un razonamiento como este. Pero saltando la ironía de Hoffman, y la ironía es un elemento fundamental en todos los románticos, sobre todo en estos románticos de 1790, ¿no? Todos los que hemos mencionado, que luego aparece de un modo u otro en muchos músicos. Saltando esta ironía, en lo que Hoffman, al reclamar la importancia de la música como arte más central e importante de todos, lo que está haciendo es reivindicar la escucha o la noción de escucha. Y saltando la ironía, sí que es verdad que es en el siglo XIX y a comienzos del siglo XIX donde se empieza a escuchar música por escuchar música. Esto tendrá que ver con, como veremos luego, la música se hace pura, se hace absoluta, se autonomiza, se hace independiente, y cuando uno escucha música, la escucha pues así, ¿no? Este es un cuadro de 1883, de un pintor belga, de Fernando Hopf, escuchando a Schumann, ¿no? Donde se ve pues, una mujer completamente reconcentrada en la escucha de alguna partitura al piano de Schumann, se ve detrás alguien tocándola, completamente abstraída del mundo, abstraída de sí misma. Esta es la escucha que empieza a aparecer en ese momento y que seguramente antes no hubiera existido. Si queréis nos demoramos un poco en ella, pues escuchando a Schumann. Y como Schumann además tiene justamente un pequeño ciclo en homenaje a Hoffman que se llama además Kreisleriana, o sea, una serie de composiciones pequeñas, cortitas, que de algún modo aluden a este libro de Hoffman, de Kreisler, pues vamos a escuchar dos pequeñas piezas de ellas. Primero una y luego una segunda. Esa es una. ¿Es de aquí? ¿Es de aquí esa música? ¿Es que se ha montado otra música encima? ¿O? No, no es la misma. Es que... Ya estaba oyendo. Ya, pero es que... Vale. Bueno, esa era una de las piezas de la Kreisleriana. La gracia esa era la primera, que veis cómo era. Ahora la segunda. La segunda que además explícitamente titula, añade Schumann, muy íntimamente, muy interiormente y no demasiado deprisa.
Bueno, vamos a interrumpir la escucha de esta señora. Es realmente interesante, ¿no? Cómo escucha, cómo está representada así esta mujer de la alta burguesía. ¿Sí? Tú acércate. Vale. Creía que seguía escuchando. Decía lo interesante, quizá aquí más que Schumann, era el modo de escuchar y el modo de representar la escucha por parte de este pintor, ¿no? Además, la gracia, decía en esta serie de la Kreisleriana de Schumann, es que son piezas alternativamente muy rápidas, muy lentas, un poco más locas, un poco más melancólicas, que además reproduce justamente la serie de ensayos y de capitulitos de Hofmann sobre Kreisler, ¿eh? Que en un caso está borracho diciendo cosas graciosas y en otro está muy triste y muy compungido, muy melancólico. Bien, y vamos a demorarnos un poco en esta aparición de la escucha como el protagonista de la música a partir del Renacimiento y en el nuevo modo de escuchar, ¿no? Si antes lo veíamos con Schumann y con esa señora en el... Esto no puedo ser yo, ¿no? No, es de fuera, ¿verdad? Con esa señora en el salón de su casa. Ahora podemos fijarnos en este grabado de Lamy. Creo que es una acuarela, creo que además me parece que se perdió. Esto debe ser una foto de entonces, ¿no? de la acuarela. El original ya no existe. Titulado Durante la escucha de una sinfonía de Beethoven, ¿no? Y lo que él quiere captar aquí, justamente ya en nuestra época, es el modo en que se escucha a Beethoven, una sinfonía de Beethoven, ya en 1840, con el romanticismo plenamente instalado. Dejo aparte para quien haga estudios de género, porque aquí aparecen todos hombres en una sala de conciertos y el otro era la mujer en el salón de su casa, en la intimidad de su casa, y una con Schumann, seguramente al piano, y aquí pues toda la escucha de Beethoven, ¿no? Claro, si uno mira despacio este cuadro, dice muchísimas cosas, ¿no? En primer lugar, la enorme concentración con la que todos escuchan. Una concentración que sería comparable a la de la oyente del cuadro anterior, ¿no? Lo que ocurre aquí es que, por un lado, es una escucha pública, porque están todos en la sala de conciertos, pero, por otro lado, es una escucha individualizada, ¿no? Cada uno escucha de una manera diferente, con una expresión distinta. Con cierta ironía se podría decir, exactamente igual podían llevar cascos puestos, estar escuchando los cascos, ¿no? No están escuchando todos a la vez lo mismo, sino que cada uno escucha una cosa distinta individualizadamente, aunque estén físicamente todos dentro del mismo recinto. Y esto pues tiene además dos aspectos. Por un lado, como es en público, la música forma parte ahora del mundo público, del mundo, como antes iba a misa, ahora se va al concierto. Pero por otro lado, esto público se vive individualizadamente. Y si cada uno lo escucha a su manera, cada uno lo escucha poniendo lo que él quiera de su imaginación, ¿no? Esto intentaremos verlo más despacio con otros ejemplos, otros autores luego. Pero una idea muy romántica es que uno tiene que ser también el autor de su propia escucha, ¿no? El oyente, por un lado, es nada más que consumidor, nada más que receptor, pero cada uno recibe una cosa distinta y lo que hace la música es en cada uno de ellos despertar cualquiera sabe qué, ¿no? Y en cualquier caso, en público, pero individualmente, lo que todos tienen es esta actitud de reverencia, de silencio absoluto, de no decir nada, y como mucho al final, pues algún bravo, ¿no? De estos que parece que como que sirven para aliviarse, ¿no? Pero están como contenidos, como aguantando en silencio, y una entrega absoluta durante toda la sinfonía. Y esto también es nuevo, ¿no? Ya se sabe que hasta incluso la ópera todavía por esta época, pero en la época de Mozart pues la gente hablaba mientras veía la ópera, ¿no? Las oberturas se hacían para que la gente se fuera sentando y calmándose. Y esto de escuchar religiosamente algo es romántico burgués, siglo XIX, y hasta lo que queda de hoy, ¿no? En los auditorios, pero la música no siempre ha sido así, ¿no? Y hay que admitirlo, aunque los de la alta cultura a veces nos molesta, digamos, los griegos, como dice algún crítico, probablemente una tragedia griega, el modo de actuar, de intervenir del público se parecía más a lo que hoy es un concierto de rock que un concierto sinfónico. La gente estaba allí gritando e interviniendo, no estaban con esta atención reverencial que tenemos ahora.
Pero bueno, esto es el modo de escuchar que aparece entonces, que de algún modo mantenemos hoy para la música clásica y solo para la música clásica, para otra precisamente no lo exigimos, ¿no? Y como es una sinfonía de Beethoven, pues vamos a escuchar un poquito de Beethoven. Por lo menos algo que podría provocar mucho esta entrega en la escucha de este público burgués y que luego vamos a escuchar de otra manera. Un ratito, no vamos a hacer el movimiento entero, pero lo reconocéis enseguida. Esto no es romántico, ¿eh? Y ahora no suena nada.
Vamos a dejarlo aquí, si no. Bueno, más allá de este movimiento segundo movimiento de la novena sinfonía, que incluso si uno acaba un poco harto de tanta novena sinfonía, pues siempre le pone una disposición parecida a la de nuestros oyentes. Es como se empieza a escuchar la música ahora, ¿no? Y se empieza a escuchar esperando que proporcione todo eso, no solamente el sentimiento íntimo que podía sentir la mujer en el salón de su casa antes con Schumann, sino la música como esta que al final casi te lleva a querer cambiar el mundo. Decía pues que eso correspondía más o menos al ascenso social de la música. Se convierte en el centro de la cultura como parte central del mundo social. Hay también un ascenso, vamos a decir, filosófico, en el cual voy a pasar muy rápido, ni siquiera lo voy a ilustrar musicalmente, aunque tratándose del filósofo que pongo, que no es el que más éxito tiene en la época, pero lo escribe en la época, el éxito lo tendrá mucho después, que es Schopenhauer. Pues tratándose de Schopenhauer tendría que ser Wagner o algo así, pero bueno, por no poner demasiados músicos de muchos sitios y para quedarnos en nuestra época no la pondremos, ¿no? Schopenhauer en 1818 escribe lo que sería su gran obra, El mundo como voluntad y representación, que no voy a contaros aquí ahora. Sí nos interesa que en una obra que es profundamente escéptica, que destruye prácticamente toda la filosofía occidental, salvo Platón y parte de Kant, que viene a decir que la vida no vale nada, que el mundo se compone de representación, que es lo que vemos por medio del entendimiento, de la inteligencia, y que el núcleo último del mundo, aquello que según Kant nunca podríamos conocer, la cosa en sí, lo que en el mundo consiste realmente, en el fondo, es pura voluntad, y voluntad de vivir, y nada más, ¿no? Y a eso no se puede llegar para nada por medio de la razón. De hecho, la razón nos lleva a conocer nada más que fenómenos, que representaciones, y a sufrir y hacer que la vida sea un sufrimiento que no merece la pena, por lo cual lo mejor es morirse cuanto antes, dice Schopenhauer, que es el gran pesimista. El arte tiene una cierta función de, bueno, va un poco más allá de los sentidos, pero de la razón, pero solo un poquito más, y solamente la música es la que, como dice él, es una objetivación y una copia tan inmediata de la voluntad entera, tal y como lo es el mundo, tal y como lo son las ideas, cuya aparición múltiple constituye el mundo de las cosas particulares. La música ni siquiera es nada concreto. Las artes sí, pues tú puedes tener un cuadro que es una figura muy bonita que representa otra cosa, puedes tener una escultura, pero la música, igual que decía antes Hoffman, que es un anhelo de sentimientos no determinados, ¿no? La música siempre alude a algo indeterminado, algo que no se puede concretizar, ¿no? Eso es lo de los románticos. La música entonces no es como las otras artes una copia de las ideas, sino que es copia de la voluntad misma, cuya objetividad son las ideas. Por eso el efecto la música es el centro del mundo, por así decirlo. Por eso el efecto de la música es mucho más poderoso y penetrante que en las otras artes, lo cual es verdad. Cuando la música te coge físicamente, algo en lo que insisten siempre los músicos, ¿no? Te agarra en el cuerpo, ¿no? Y algo de lo que hablan siempre los románticos, la fisicalidad y lo sensible de la música. Pues estas hablan solo de sombras y la música habla del ser mismo. Decía que esto queda muy bien con Wagner y con el preludio de Amor de Tristán y Isolda, con esa indolencia de los dos muriéndose y acercándose casi al fondo del ser y perdiendo su individualidad, ¿no? Es lo que según Schopenhauer habría que perder. La idea, aparte del modo tan extremo en que lo presenta Schopenhauer, es que esta escucha de la música o el proceso creador del compositor lo que hace es darnos un acceso a un mundo
y esto ya sí que es muy romántico, a un mundo que es algo casi sobrenatural, que está fuera de este mundo cotidiano, fuera de lo que podemos conocer de manera normal, que te pone, hombre, los antiguos tenían éxtasis y procesos místicos, ahora es la música la que te pone en ese mundo completamente distinto, al cual, como decimos, el compositor y quizás el intérprete tiene una especie de acceso privilegiado y el oyente puede tocar algo de eso, ¿no? Le puede tocar un poquito. Pero en todo caso, la música te abre un mundo distinto, y un mundo sobrenatural, un mundo verdaderamente valioso, trascendental, lo que no es este mundo sucio y rastrero cotidiano. Y para todo eso servía. Eso por un lado, ¿no? En cierto modo filosóficamente. Pero sin irse simplemente a la filosofía, sino quedándose ya en la más pura estética, el modo de considerar a la música también cambia a partir de ahora. Y el modo de cambiar es lo que hace que la música se convierta ahora, durante el romanticismo, en la reina de las artes. En lo que insisten siempre los románticos es en esto, en que la música es el arte más puro y el más abstracto de todos. Por eso va a ser autónoma, ¿no? La música no representa absolutamente nada. Es decir, un cuadro, tú sabes lo que representa el cuadro, mientras no sea una pintura abstracta. Una novela, sabes de qué va, y por eso te distrae, como decía Hoffman. Pero la música, de esto quizá tengamos que discutir durante la clase de hoy, tendrán vuestras ideas, y eso se discute bastante también entre los propios musicólogos. Pero en principio la música no significa nada. Un sonido, bueno, podemos decir que es triste y alegre, pero no expresa nada concreto. No significa nada. Aquí además hay un cambio claro respecto al siglo XVIII. El siglo XVIII es un siglo sin duda alguna muy musical, está Mozart, está Haydn, pero los teóricos ilustrados a la música en cierto modo la despreciaban porque justamente no puede decir nada, uno no sabe decir lo que dice, ¿no? La música vale para acompañar en la ópera, para acompañar a la letra, para acompañar las fiestas, pero la música como tal, porque no dice nada, no vale para nada. En el mejor de los casos, sí que había, viniendo del barroco, una teoría de los afectos, ¿no? La música podía imitar, las artes tienen que imitar, tienen que copiar, la música puede imitar ciertos sentimientos, ¿no? Que puede transmitir. Los románticos no creen que la música copie o imite sentimientos o afectos. Lo que los románticos van a insistir, esto nos saldrá más adelante, es que la música produce, suscita, excita ciertos sentimientos, pero no los transmite. O sea, cuando estos oyentes estaban escuchando a Beethoven, no es que los sentimientos de Beethoven estuvieran pasando vía música al corazón de los oyentes, como para que los Beethoven y los oyentes compartieran lo mismo, sino que los oyentes, al escuchar la música, ven que en ellos se despiertan, se suscitan determinados sentimientos, que por supuesto van a ser tremendos, van a ser pasionales, van a ser todo lo que la música produce, pero son sentimientos de los oyentes mismos, no vienen desde fuera. La música como tal es siempre carece de significado. Bueno, esto es lo que para los del 18 era el punto negativo de la música. Entonces tenía que obedecer a la danza, o a la música, o a la poesía, o a la ópera, o a la pintura. Ahora, sin embargo, es al revés, ¿no? Ahora la música es forma pura y así además se va a convertir en el modelo de todas las otras artes. De hecho, luego veremos que la propia pintura parte de ahí, la pintura romántica, pero luego pues ya vendrá también la pintura abstracta, ¿no? Y a la vez es el arte más interior de todos. Sí, esto era el caso de los paisajes, ¿no? El siglo XVIII del romanticismo es una época con una cercanía muy especial a la naturaleza, son los que descubren realmente la naturaleza. Los románticos, y esto nos saldrá luego enseguida en música, pero los románticos son los que les gusta ir a andar por el campo, y no solo por el campo, sino andar por la sierra, y perderse por la sierra más salvaje, ¿no? En el siglo XVIII nadie iba a los Alpes, o nadie se iba a hacer senderismo por
Bueno, en Madrid ahora vamos por Guadarrama, aquí pues también tenéis hay sierras en Sierra Nevada. Pero en el siglo XVIII, en el clasicismo, lo que no esté urbano y urbanizado y civilizado es el mundo salvaje en el cual no se quiere ni entrar, produce más bien terror, ¿no? Los románticos no es que no han perdido el terror, lo tienen, pero les tira ir allí. No son los que descubren las rutas en los Alpes, donde ir de excursión, donde ir a hacer exploraciones, a ver cosas nuevas, y además tienen una visión estética de la naturaleza y también de los paisajes. Son los que empiezan a pintar paisajes vacíos, ¿no? Este es el caso de Constable. Este es un paisaje en Inglaterra, y la crítica que se le hacía a Constable en 1824 es que sus pinturas, me decía un crítico francés, no dicen nada. No es como las pinturas barrocas o clásicas, donde había paisajes, pero el paisaje era un marco para una historia bíblica, una historia heroica, aparecía el rey y la batalla, pero aquí es un paisaje que como tal no dice nada. Pues esto de que no diga nada, que le reprochaban a Constable, para él justamente era el mérito de la pintura. Y es además lo que lo acercaba a la música, ¿no? Una pintura que no significa nada, exactamente igual que la música. Y el propio Schiller, 2 decenios antes, ¿no? En los años 90 del siglo XVIII, había escrito literalmente esto, ¿no? O sea que ya se ve, y todavía no estábamos en el romanticismo, pero ya estaba anticipando todo esto. El pintor de paisajes debe hacer como el compositor, debe ser abstracto, no debe tener contenido, debe ser solo forma. Y así, cuando uno es solamente forma, evita dar contenidos, evita significar nada, es cuando realmente tiene, dice Schiller, una profundidad sin fondo, ¿no? Y además esta va a ser la idea tan romántica, lo abismal, ¿no? El hundirse hasta donde, sin límite, ¿no? Todo esto va ligado a, insisto en que la música es absoluta y por eso va a ser autónoma, ¿no? La música tiene sus propias reglas, funciona ella solita, no tiene que imitar a nada, y al revés son las otras las que le van a envidiar, las otras artes, las que le van a envidiar a la música, el que es forma pura, el que tiene sus propias reglas internas de estructuración y de composición y no está sujeta a ningún tipo de argumento. La contrapartida de esto, también hay que decirlo, es que el romanticismo va a ser luego el comienzo de lo que se llama la música programática, ¿no? La música que representa, o que no es la sinfonía clásica sujeta a reglas, sino que quiere expresar paisajes, historias o algo en concreto. Pero siempre es el otro lado. Pero los románticos, como veremos hasta el final, tienen siempre los dos lados, son muy contradictorios. Bueno, lo que aparece entonces, y ya voy terminando para que hagamos una pequeña pausa, es una nueva subjetividad que tiene que ver con el individualismo moderno, ¿no? Los románticos descubren al individuo que tiene que realizarse libremente, por supuesto como ciudadano, por eso es la época de la libertad política, pero en principio también y sobre todo como artista, ¿no? Por eso es la época del poeta, el poeta al que se llama, del cual dice Novalis, los poetas tenemos una misión, estamos llamados a darle forma a la tierra, o incluso Shelley, el marido de Mary Shelley, de la autora de Frankenstein, ¿no? Que por cierto es otro gran ejemplo romántico, escribía de un modo igual más radical todavía: los poetas son los legisladores no reconocidos del mundo, ¿no? Estos poetas individuos son los que cambian el mundo dándole leyes nuevas, pero de tal manera además que el mundo no lo reconoce. Son los que en lo oculto, sin que nadie lo vea, están dándole forma al mundo. O Hölderlin, bueno, esto no vamos muy bien de tiempo, pero siempre me gusta citar a uno de los mejores poetas alemanes, que es Hölderlin, Románticos. Lo que permanece lo fundan los poetas. Esto va ligado a una idea de poesía universal y, aunque solo sea para acabar antes del descanso, a una idea de un lenguaje universal que además tira este tipo tan curioso, Ritter, que además era físico, era científico, pero tenía escritos teóricos sobre estética, es la música, ¿no? La esencia y la realidad de los hombres es el sonido, la lengua. Los hombres son seres sobre todo que hablan, pero la más universal de todas las lenguas es la música. Es la primera que tuvo. Esta es una idea que aparecía ya en Rousseau, ¿no? Rousseau decía que en el estado de naturaleza los hombres hablaban cantando. No necesitaban hablar, sino que cantaban, hacían melodías. Luego, con la degeneración y la cultura, pues tuvieron que imitar las lenguas, ¿no?
De un modo parecido, este lo plantea así, ¿no? Originalmente lo que había era música. Las lenguas actuales, el español, el inglés, el francés, el latín, son individualizaciones o particularizaciones de la música. No son música individualizada, sino que se relacionan con la música como los órganos individuales con el conjunto, con el todo orgánico, ¿no? Hay un todo, que es la capacidad de producir sonidos, y las lenguas son partes individuales de ese órgano. Originalmente la música se descompuso en lenguas y cada una puede ahora servirse de la música para acompañarla. Y por eso aquí viene la revalorización del canto y del lied en el romanticismo. Sobre esto hablaremos luego, pero en un par de semanas vendrá Luis Gago, creo, ¿no? Que es el que sabe de esto. El canto es una lengua doble, ¿no? Es a la vez lengua oral y lengua verbal y música. Y con la idea del poeta va la idea del genio. ¿Hacemos la pausa ya o me dejáis 3 minutos? Casi la hacemos, porque esto es más... Quería hablar del genio solo. O como queráis. Paro. ¿Vale? Bueno, pues cuando volvemos, en cuarto de hora, como mucho. Es verdad, perdón.